Buenos días, mi nombre es Carlos Echeverría y soy el profesor designado para la materia de análisis numérico para el semestre A22. Vamos a comenzar ahora con la parte de errores. Como pudieron haber leído, los errores van intrínsecos a los cálculos numéricos, ya que estas son aproximaciones y números que se aproximan para que se pueda representar a través de una arquitectura computacional. Entonces, por lo tanto, todas esas transformaciones y esas aproximaciones van a contener un error intrínseco en cada cálculo. Entonces, el principal objetivo del análisis numérico es sopesar los costos de procesamiento con los costos de aproximación, tener la mejor relación entre ambos casos. Antes de comenzar, vamos a hablar un poco sobre en qué va a consistir las evaluaciones. Van a ser tres parciales con un examen final en esta materia. Este va a ser semipresencial, las clases van a ser dictadas de esta manera y las preguntas van a ser por correo a través de la plataforma Classroom, al igual que las clases, y la bibliografía son aquí las que les presento. El libro de Shoichiro Nakamura van a estar en el Classroom, pero también puede utilizar todo este tipo de libros. Las notas van a estar en el Dropbox también, pero principalmente en el Classroom. Vamos a entrar ya en materia. ¿Cómo son los cálculos numéricos? Como ya se les mencionó, va a haber un balance entre los errores, entre el procesamiento, el poder de procesamiento y los errores, o lo que podemos ver también como la eficiencia y la precisión de los cálculos. Entonces, usar cómo sopesar estos dos casos es de principal importancia. Una solución realista y exitosa es imprescindible para ingeniería. No podemos tardar mucho, no podemos darnos el lujo como se hace en ciencias básicas, de que se puede pasar 2 años, 3 años haciendo un cálculo. En ingeniería generalmente eso cuesta mucho dinero y queremos cálculos que sean expeditos, que tengan el alcance más inmediato. Primero, para todo cálculo, nosotros necesitamos primero plantearnos un problema físico, un modelo físico, el cual me represente el sistema que estoy tratando de analizar. Eventualmente ahorita pues hay otras cosas como las redes neuronales, que sencillamente establece una metafunción, una función gigantesca con una gran cantidad de parámetros que me dan los resultados. Allí se abandona un poco de la concepción física, pero en principio uno debe tener en cuenta qué es lo que está pasando. Después de tener el modelo físico y tener una comprensión de los resultados, de los posibles resultados que uno debe obtener, hay que transformarlo en un modelo matemático capaz que pueda ser calculado a través de las computadoras, y ahí entra en juego los métodos numéricos. Entonces, y allí es donde se centrará este curso, al menos las nociones básicas, y eventualmente aquellas personas que deseen avanzar en la comprensión de los métodos numéricos podrán. Hay mucha bibliografía y muchos métodos que están siendo desarrollados en los actuales momentos. Una vez que ya nosotros tengamos ya el problema formulado, qué es lo que se va a estudiar, en qué condiciones, cuáles son los parámetros, qué es lo que queremos obtener, debemos diseñar los métodos numéricos. Eso consiste básicamente en analizar cuáles son las posibles fuentes de errores. Si vamos a integrar, qué método vamos a integrar, qué tanta precisión vamos a necesitar, cuál es el espacio que tenemos que integrar, etcétera. O en este caso derivar, tomar en cuenta los errores de derivación. Ya seleccionado el método numérico,
hay que desarrollar el algoritmo en función de este método numérico, o sea, cómo vamos a distribuir las variables en la memoria, cómo van a hacer los cálculos y sobre todo el procedimiento hay que tenerlo bien claro y que sea carente de ambigüedad, porque tenemos que tener resultados que sean precisos, es decir, reproducibles. Decidido el algoritmo o el conjunto de algoritmos, hay que verificar el número de iteraciones, la exactitud, el espacio donde se va a realizar los cálculos. Todo eso hay que ya tenerlo en cuenta y definirlo claramente. El número de iteraciones es importante porque aquí va a entrar el costo de computación. Para nadie es un secreto que entre más tiempo tarde un cálculo, más costoso, más dinero va a costar, efectivamente. Entonces hay que sopesar error y costos, y después de eso desarrollar el algoritmo, que tiene que ser detallado y que también carente de ambigüedad. Les recuerdo que deben tener todos habilidad para desarrollar algoritmos, ya que en los exámenes con seguridad se les va a pedir que desarrollen un algoritmo. Así que les aconsejo repasar, desarrollar esa habilidad. Insisto en que el análisis numérico trae consigo errores, es decir, el análisis numérico es el estudio de los errores en las aproximaciones que se vaya a realizar. Y hay muchas fuentes de errores en las soluciones numéricas, pero las podemos resumir en 4. Error del modelo o error del problema es cuando se concibe el problema de mala manera o sencillamente es la mejor aproximación que se tiene al problema, y estas lleva consigo errores inevitablemente. Uno trata de que el modelo sea lo más sencillo y lo más exacto posible, pero bueno, en ocasiones es difícil lograrlo. Error del método: todo método contiene un error intrínseco por su aproximación, y hay que tomarlo en cuenta y hay que estudiarlo. Error residual: allí es cuando, por ejemplo, tenemos funciones que son representadas a través de unas series, y para que sean exactas tienen que ser series infinitas. Obviamente en la computadora eso no existe y tenemos que truncarla en algún momento, y eso genera un error. Y error inicial, que son los errores de los parámetros. Cuando nosotros le introducimos los parámetros al modelo, tenemos que introducirlo a través de mediciones, y los aparatos de medición siempre tienen un nivel de precisión, nunca son exactos. Entonces eso también puede generar errores a la hora de los cálculos, y sobre todo cuando son ecuaciones no lineales que son muy sensibles a las condiciones, a estos valores. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta y ser muy cuidadoso a la hora de desarrollar algoritmos. También existe el error de redondeo. Esto lo veremos en más detalle más adelante, pero es el error que consiste en escribir un número binario en una estructura finita. Los procesadores actuales tienen 64 bits, se quiere decir que pueden incluir una palabra de 64. Escribir un número con 64 bits en números binarios. Ya lo veremos más adelante. Los errores de redondeo: por ejemplo, pi es un número de serie infinita, al igual que 67, entonces siempre al hacer una operación siempre hay que truncarlo en alguna parte por una operación. Cuando se resta un número grande y un número pequeño también hay errores. Y los errores sistemáticos, bien sea por defecto del instrumento, condiciones ambientales variantes, método de medición que no sea directo sino indirecto, por ejemplo, tiene un error más elevado, una precisión limitada del instrumento, y particularidades del mismo experimento que se esté realizando.
todo eso influye y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer los cálculos numéricos. Lo peor que uno le puede pasar en un cálculo es tener errores accidentales o de causa fortuita. Estos son vinculados a factores extraños que generalmente no se controlan. Y bueno, cuando sucede hay que saber cómo arreglársela, cómo minimizarlas o cómo entenderlos. Y esto es un problema real que sucede mucho. Bueno, vamos a definir ahora unos 3 tipos de errores: el absoluto, el relativo y el porcentual. Y sencillamente el absoluto es la diferencia del error exacto con el error que uno obtiene dada la aproximación. El error relativo es cuando uno divide el error absoluto entre el error exacto, y el error porcentual es el mismo error relativo, pues en representación porcentual. Aquí en esta gráfica vamos a ver la diferencia entre exactitud y precisión. Un método, como vemos acá, un método puede ser preciso y exacto. Preciso, que tiene una poca dispersión, y exacto, que siempre va a tener va a estar siempre muy cercano al valor exacto, al valor real. También un método puede ser inexacto, preciso, es decir, que es errado, pero sin embargo tiene poca dispersión. Otro método puede ser exacto e impreciso, donde en su media puede caer en el valor exacto, pero tiene una gran dispersión. Los valores puede estar distribuidos de manera muy alejada al valor exacto. Y el peor de todos es el que es inexacto e impreciso, que tiene que no son confiables los resultados. Vamos ahora a ver en detalle los 2 principales errores, que son el error de truncamiento y el error de redondeo. El error por truncamiento consiste en que una función f de x cualquiera puede ser es igual a un polinomio, generalmente infinito. Entonces, pero como el infinito no cabe en la computadora, ni ninguna computadora, es necesario truncarlo. Es decir, tenemos que llegar hasta un punto donde lo podemos definir. Y para esto, pues, es conocido la serie de Taylor, que es el caballito de batalla que vamos a utilizar durante este curso para conocer sus errores. ¿Cuál va a ser el error? Nosotros vamos a truncar, por ejemplo, hasta h5, o la quinta derivada de la función. Ya después de esto no lo vamos a tomar en cuenta, entonces la magnitud del error va a ser proporcional al siguiente término después del truncamiento, pero eso lo veremos más seguidamente. El otro error es el de redondeo. Eso es ya que en una computadora tenemos un límite para colocar un número. O sea, no tenemos infinitos puestos, o una palabra infinita, decirlo así, para colocar el número. Antes era de 4, cuando se generaron las primeras computadoras de 4 bits, ahora hubo computadoras de 128 bits, pero actualmente pues ya toda la tecnología se está migrando a 64 bits. Entonces tenemos un espacio limitado para colocar un número. Entonces ese espacio limitado nos produce un error, que también veremos más adelante cómo es que afectan los cálculos. Aquí enfatizamos un poco más sobre el error de truncamiento. Volvemos a nuestro caballito de batalla, que es la serie de Taylor, donde la función se iguala a un polinomio de grado n. Si n es muy grande, es necesario cortarlo, llegar hasta un punto. Por ejemplo, aquí llegamos hasta 5 y después tenemos un orden de magnitud n. O sea, llegamos hasta n menos 1 y tenemos un orden de magnitud n. Este símbolo, o entre paréntesis hn más 1, es el orden del error
que se provoca por el truncamiento. Si se llega hasta la orden n, el error va a ser n más 1. Y entonces este error de orden va a ser igual a este señor, donde aquí tenemos la función derivada n más 1 veces y evaluada en este punto, a más un pequeño incremento, siendo generalmente h pequeño para cometer el menor error posible y epsilon que vale entre 0 y 1. Este señor se puede aproximar tranquilamente a este otro valor, que es la función la función derivada de n más 1 evaluada en el punto, multiplicado por h n más 1 dividido por n más 1 factorial. Entonces, de esta manera, si se conoce fn, se puede calcular tranquilamente el error. El extendido uso del sistema decimal pues oculta o esconde un poco pues otros sistemas base. Después del sistema decimal, el más conocido es el binario, que es el de base 2. Pero no solamente en computación se utiliza base 2, se puede usar cualquier base, pero los más útiles o los más apropiados para esto son los base 8, que es el octal, y el hexadecimal. Entonces un número puede ser escrito, por ejemplo 3,224, en base decimal, en base binario es de esta manera y en base hexadecimal es de esta manera. Y bueno, en el caso del decimal, como nos faltan números, completamos es con letras. Por ejemplo, 18C7.90 es el mismo valor que tenemos acá. Entonces, dependiendo de la arquitectura, incluso dependiendo del tipo de cálculo que nosotros queremos hacer, podemos usar una base u otra. Y en muchas ocasiones escoger una buena base determina lo eficiente de tu algoritmo. Entonces es necesario tenerlo en cuenta y cada base pues tiene su error asociado al redondeo. ¿Cómo podemos pasar de una base a otra? Aquí tenemos una fórmula, el cual es para una base R cualquiera, y aquí tenemos los dígitos representados por esta base. El punto puede moverse. Y se calcula a través de la ecuación número 4, donde tenemos cada coeficiente aquí representa. En el caso si es 0 y 1 va a ser en el caso binario, y R va a ser las posiciones que nosotros vamos a tener. Aquí el punto me va a pasar desde una exponencial positiva a una exponencial negativa, aquí a partir de este punto. Ahora tenemos dos definiciones de paquetes unitarios en el caso del hardware de la computadora, el bit y el byte. El bit, binary digit, representa un dígito binario y es la unidad mínima que se emplea. El byte generalmente se refiere a 8 bits. Formalmente es una secuencia de bits contiguos cuyo tamaño depende del código de información o de caracteres que se esté usando en el sistema. Entonces es una diferencia que hay que tener presente. Los números enteros, para ser guardados en una computadora, tienen que tener esta estructura. Aquí tenemos los coeficientes k, k-1, y un número binario, por ejemplo va a tener esta estructura y en este caso va a ser igual a 0,3. El tamaño o el máximo tamaño de un número entero va a depender de el hardware que se disponga. Es decir, k se va a limitar, el valor de k se va a limitar por el tamaño del hardware. El primer bit siempre se deja para el signo del entero, sea positivo si es 0, 1 si es negativo. Y el resto va a ser para la estructura del número entero. Entonces va a depender si en este caso es de 16 bits, 32 bits, 64 bits, 128 bits. Para el caso de 16 bits tenemos que
número más grande que se puede almacenar con esta estructura va a ser 32.767, es decir, es esta sumatoria desde 0 hasta 14, es decir, 15 de 2i. En el caso de los números reales tiene esta estructura, donde tenemos aquí un valor a y el resto son un valor b. ¿Por qué esta particularidad? A siempre va a ser diferente de 0, va a ser 1 en el caso de los binarios, y b es cualquier código binario. Y z es un exponente que expresa el número binario, de un valor real. En el caso de 32 bits de un número real, tenemos lo siguiente: el primer dígito para el signo, los otros siguientes dígitos, 8 dígitos, es para el exponente y el resto es para la mantisa. Entonces, aquí el signo es para el valor del número en sí. Ahora, ¿cómo podemos nosotros expresar un exponente positivo y negativo? Lo hacemos a través de valores sesgados. Es decir, si el exponente son 125, tenemos la mitad para los números positivos y la otra mitad para los números negativos. Volvamos a un ejemplo. Por ejemplo, menos 3. Menos 3 es menos 3, 128, 25. Es menos 3 más 128, 125. Y este 125 va a representarme el exponente menos 3. Si pasa de 125, de 128 es positivo. Es decir, es 255, se sesga, la mitad es para los números negativos y la otra mitad superior para los números positivos. Por supuesto, va a depender del tipo de la base que nosotros escojamos. Por ejemplo, para base 16 vamos a tener básicamente la misma estructura, y también vamos a utilizar la mantisa. Entonces vamos a tener, dependiendo de la base que utilicemos, vamos a tener mayor precisión. Por ejemplo, aquí vamos a tener el valor máximo, que va a ser esta expresión, este valor que tenemos acá, y este va a ser el valor mínimo que puede aceptar esta estructura. Entonces, nuevamente va a depender. Por supuesto, si nosotros se requiere trabajar con números más grandes, el software lo puede permitir, aunque en este caso ya no va a utilizar una sola palabra para representar los números, sino va a utilizar más de una palabra. Es decir, el espacio caché se nos va a reducir para tolerar esos números. Así que hay que tener cuidado con qué valores se está trabajando. Ahora vamos a conocer cuál es el valor mínimo que puede tolerar nuestra máquina, y nosotros lo podemos hacer a través de este pequeño algoritmo, este pequeño ejemplo. Este está escrito en R, pero ustedes lo pueden utilizar en cualquier otro lenguaje de programación, bien sea de alto nivel como este o bajo nivel como C o C++. Aquí tenemos un valor llamado epsilon, cual vamos a definirlo como 1, y después hacemos un while, el cual me va a dividir el epsilon tantas veces hasta que la suma del epsilon que estoy calculando más 1 sea mayor que 1. En el momento en que ya esta diferencia no quepa o no la reconozca la computadora, va a parar el while y me va a escribir el valor, es decir, de epsilon, es decir, el valor mínimo que puede expresar la computadora. En mi caso es alrededor de 1 por 10 a la menos 16. Y lo pueden cerciorar. Como el caso del redondeo, o sea, es decir, ¿qué sucede con los números binarios? Vamos a suponer esta suma: 1 más 1 por 10 a la menos 5. Está la estructura en base 10 y está la estructura en base 2. Fíjense en la diferencia. En este caso, 2 a la 1 y 2 a la 16. Cuando sumamos estos dos números es equivalente a sumar esto.
y aproximadamente me va a dar este valor. Es decir, que aquí hay una gran cantidad de números que va a ser truncado, es decir, no va a ser tomado en cuenta por pues, la magnitud de la palabra. Solo se va a tomar en cuenta unos cuantos. Y este va a ser el error. Y este va a ser el valor. Fíjense en esta parte. Esta es la parte que me va a este es el error que me va a producir este tipo de operaciones en binario. Claro, por supuesto es muy pequeño, puede ser, pero si ustedes repiten 10 millones de veces este mismo error, puede ser que le sea sensible, y si lo va a utilizar en otro cálculo, pues puede ser determinante. Así que solo hay que tomarlos en cuenta, o sea, hay que saber que están presentes, y a la hora de una discrepancia, pues ver que si es debido a esto o es debido a otra cosa. Si es debido a esto, pues necesita utilizar algoritmos que te corrijan esa imprecisión. En el análisis numérico, lo más difícil es derivar. Así, en matemática convencional uno ha escuchado que deriva quien sabe, integra quien puede. En métodos numéricos es al contrario, integra quien sabe y deriva quien puede, y principalmente es por las diferencias. Nosotros sabemos que una buena derivada numérica es cuando θ se aproxima en cero, y ahí cuando los cálculos computacionales tienden a tener problemas. Entonces es necesario tener en cuenta. Nosotros podemos ver cómo son los problemas en nuestros cálculos con este sencillo algoritmo, donde este es el valor real de la derivada y este es el valor aproximado a través de una diferencia finita de la derivada. Esto de diferencia finita lo veremos en detalle cuando estemos en la parte de derivación. Ahora vamos a ver cómo es el error en el caso de la resta. Aquí tenemos un número 1.0001 menos 1. En el caso del primer número se escribe de esta manera, con lo cual la diferencia viene siendo así. Y fíjense en el resultado, que solo tenemos estos últimos dígitos para representar nuestro resultado. Reescribiéndolo, no obtenemos esta expresión en un número real, y esto equivale a este número. Es decir, nuevamente esta expresión es lo que es el error que se comete al no tomar en cuenta más dígitos. Ok, ahora bien, esta expresión tiene un porcentaje de error de 0.136, relativamente bajo, pero si lo repetimos 1.000.000 de veces, ya no es despreciable, ya va a ser significativo.